En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta Eucaristía, sobre todo aquellos que van a seguir esta Eucaristía desde sus hogares. Nos unimos todos en la misma oración. Hoy, de manera muy especial, pedimos por el Santo Padre, por el Papa, en esa visita a esa región tan convulsionada, con tanta violencia, tantas enemistades. Pedimos que primero por la salud del Papa y para que esta visita pues tenga, digamos, los efectos que se piden para ella. Las intenciones de la misa de hoy son las siguientes. Por el alma de Rebeca Batres Algara, 9 días de fallecida. Juan Fernando Palacios Medina, 5º día. Jorge Hasbun, 17 años. Amparito Botrán de Rozas. Ana Cristina Figueroa. Ángel Petó. Berta Suárez de San Pedro. Byron Tobar. Carlos y Gladys Montenegro. Claudio Cooper. Consuelo y Jorge Hasbun. Félix Augusto Chuy Aparicio, Félix Dacaret, George Lindal, Ginés Arimani, Graciela de Dacaret, Ileana y Justo Abascal, Jorge Chade, Jorge Mario Aguirre Estrada, José Enrique Amézquita, Luis Francisco Girón, Mardoqueo Cuellar y Martita de Cuellar, Pedro Viteri Arriola, Vivian Basir, en honor al Inmaculado Corazón de María, hoy es primer sábado de mes, por las intenciones personales de la familia Preus Torres, de Sonia y Cris, de María André. Acción de gracias por las bendiciones recibidas de Regina Quinto, por la salud de Claudia Ávila Morris, de Pedro, de Elena, de Alejandro, y de todos los enfermos, especialmente de COVID-19. Es el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En este momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Hoy asistimos a una escena del Evangelio que choca con la idea que Jesús presenta a lo largo de su vida pública. Él se muestra siempre compasivo, cariñoso con los niños, cercano a los que sufren. Hoy, sin embargo, se nos describe a un Jesús indignado y actuando violentamente. En una lectura superficial, la interpretación de esta escena es muy sencilla. Viendo que el templo es mancillado por los vendedores y cambistas, con santa ira quiere purificar el lugar sagrado. Si esto fuera así, las autoridades del templo estarían agradecidas por ese esfuerzo. Es como si aquí tuviéramos en algún momento lleno de suciedad o de personas que no tenían respeto. Entonces, si alguien logra limpiar el templo, pues indudablemente sería una buena acción. Pero los comentaristas coinciden que no se trata de eso, sino que es un hecho que tiene una intención diferente y que además fue el que desencadenó su condena a muerte. Hasta este momento, si nos fijamos, las discusiones de Jesús con los fariseos, los escribas, eran cuestiones doctrinales o de costumbres. Pero los fariseos no tenían poder para decidir por la vida de Jesús, de manera que podía haber seguido discutiendo con ellos. Sin embargo, ahora Jesús cuestiona el templo y el culto, con lo cual se enfrenta directamente a los que detectan el poder. Sabemos que el templo de Jerusalén fue construido por Herodes. Era un conjunto grandioso, ocupaba lo equivalente a 22 campos de fútbol. Había unas escaleras, unas gradas para subir, luego había un pórtico unos pórticos y un patio que era de los gentiles, donde podían entrar todos. Después ya solamente los gentiles no podían entrar, era el patio de las mujeres, etcétera, hasta llegar al Sancta Sanctorum, donde solamente entraba el sacerdote. Pues bien, podíamos preguntarnos por qué había esa venta de animales y esos cambistas.
La cosa era muy sencilla. En la Pascua venían multitud de judíos en la diáspora, es decir, que vivían en otros países y que venían a cumplir pues, con esa obligación de dar la limosna o el impuesto al templo y de ofrecer sacrificios. Pero no venían con sus ovejas, sino que aprovechaban para comprar ahí en Jerusalén. El problema es que la moneda que traían no se podía utilizar en el templo, porque tenía la imagen del emperador. Entonces, de ahí que había cambistas, es decir, les hacían un favor a esos peregrinos porque les facilitaban las monedas del templo. Una vez que tenían esas monedas, entraban al templo y allí, en ese patio, compraban los animales para el sacrificio, sean ovejas, sean cabritos, etc. Eso es, pues, por tanto, lo que había ya. Luego, como digo, los banqueros y los vendedores que estaban pues, fuera del templo, pero estaban haciendo algo pues, muy útil para aquellas personas que venían. Por tanto, aquí el problema no es que estuvieran los vendedores ni los banqueros, sino el problema que denuncia Jesús es que los que se beneficiaban del comercio que habían organizado ellos eran los aristócratas de Jerusalén, pertenecientes a la secta de los saduceos, es decir, los mismos sacerdotes. Entonces, la casa de oración había sido transformada por sus propios ministros en un mercado, en un negocio muy productivo, por cierto, para ellos. Ahora, el gesto de Jesús ha decretado el fin de la religión ligada a la ofrenda de animales y declarado el rechazo por parte de Dios de sacrificios cruentos, cuya inconsistencia ya habían anunciado los profetas. Así, por ejemplo, nos dice Isaías: ¿de qué me sirve la multitud de tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de sangre de animales cebados, la sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. De manera que el gesto realizado por Jesús, pues indudablemente es sorprendente. Nadie esperaría semejante reacción. Sin embargo, ¿por qué se comportó de esa manera? La explicación se encuentra en las dos frases que pronunció. La primera dice: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Eso hacía referencia al profeta Zacarías, que decía: ya no habrá aquel día mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Purificando el templo de mercaderes, Jesús ha pronunciado su condena severa e inapelable contra toda mezcolanza entre la religión y el dinero, entre el culto al Señor e intereses económicos. Dios espera del hombre solo amor, y el amor es gratuito, se alimenta y manifiesta solamente por medio de dones generosos y desinteresados. Pero la frase más importante y lo que da sentido a esta escena es la siguiente: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. No se refería, por supuesto, al comercio, al tráfico que había en el santuario, sino que ya ese templo no tenía validez y el único templo de ahora en adelante sería él mismo. Él se refería al santuario de su cuerpo, nos dice Pablo. Por tanto, los judíos estaban convencidos de que Dios tenía su mora, su casa, en el templo. Sin embargo, Jesús nos va a declarar que a Dios se le puede ver, se le puede adorar en cualquier parte. Recordemos a la samaritana. Cuando la samaritana le pregunta dónde hay que adorar a Dios, en Jerusalén o en nuestro templo. Y entonces Jesús le dice: créeme, mujer, llega la hora en que ni en el monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Entonces ahora, pues todo queda claro. ¿Por qué? Pues porque el único sacrificio agradable a Dios es el don de la vida, el servicio generoso prestado al hombre, especialmente al más pobre. Quien se inclina ante el hermano para servirlo
realiza un gesto sacerdotal, unido a Cristo, templo de Dios. Hace subir hacia el cielo el suave perfume de una ofrenda pura y santa. De manera que ese es el significado de ese gesto tan extraño y tan raro en una persona como Jesús. Él en ese momento está diciendo, este templo ya no es el lugar de culto, a Dios no, este culto ya se ha terminado, culto de sacrificios, de animales, donde se mezcla pues todo este negocio. A partir de ahora, este culto ya no tiene validez, ahora habrá un culto nuevo. Y eso es lo que le ganó realmente la enemistad de los poderosos, de los dueños del templo, porque a partir de ese momento ya veremos cómo la vida de Jesús está en un gran peligro. Después de haber escuchado la palabra del Señor, ahora nosotros respondemos confesando nuestra fe. Lo hacemos en la versión breve. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que es toda la Iglesia. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común, y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren víctimas de injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma a celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. En silencio presentemos al Señor todas nuestras peticiones. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Padre clementísimo, no estamos solos para alabarte, puesto que por todo el mundo tu pueblo te glorifica. Por eso nos dirigimos a ti con toda la Iglesia, extendida por toda la tierra. También en el cielo, la Virgen María, los apóstoles y todos los santos te alaban sin cesar. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con amor y veneración. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro Obispo Gonzalo, por nuestros padres, hermanos y amigos, y por todos los que han muerto en paz.
Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra y de todos los que viven en este mundo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sentirnos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que esta paz que nos deja el Señor como su herencia llegue al corazón de todos ustedes y llene pues todos los hogares que nos están siguiendo en este momento. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se sienten llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo y a cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Saludamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Que el Señor nos conceda un feliz fin de semana. Vayamos en la paz del Señor.